día Miriam, buen día Marcelo, abrazo grande para ustedes. A partir de este momento, del otro lado de la pantalla empezamos a meternos de lleno en un nuevo capítulo del otro relato. Vamos a tocar la página económica desde un nombre propio. Nicolás Dujovne ya es ex ministro de Hacienda. La CUNSA asumió, juramentó como ministro hoy a las 8:30 de la mañana. Hoy martes. Hoy es martes. Pero vamos a hablar de Dujovne. ¿Qué nos deja Dujovne? ¿Quién es Nicolás Dujovne? ¿Qué hizo al frente del Ministerio de Hacienda? Pero para conocerlo a Dujovne, mejor hacerlo a partir de lo que él decía, de los grandes éxitos, de los rotundos éxitos que ha dejado Nicolás Dujovne en materia de declaraciones. Presentamos con los testimonios de Dujovne este capítulo del otro relato que hemos dado en llamar Querido Nicolás. Mira. Bueno, yo lo que creo que conviene apostar al peso, porque la inflación está bajando y porque es nuestra moneda y porque estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en pesos. Estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en pesos. ¿Se puede ahorrar en pesos? Segundo video de Nicolás Dujovne con un concepto bastante entretenido que tiene que ver con no volver al Fondo Monetario Internacional. Míralo, Dujovne, míralo. Señores, Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima, organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. A ver. Y acá bien me acota, che, ¿de cuándo es ese video? Antes de que asumiera como ministro, cuando aún era columnista de Todo Noticias, Nicolás Dujovne se hacía eco de una campaña del peronismo en ese momento que pedía no volver al Fondo Monetario Internacional. Entonces teníamos a un ministro que en funciones dijo ahorren en pesos, un ministro que dijo no volvamos al Fondo Monetario Internacional antes de asumir como ministro de Hacienda. Y también tuvimos a un ministro que dio vuelta el concepto de Robin Hood. Robin Hood, ¿se acuerdan? El que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces, si lo das vuelta, ¿cómo sería, Nicolás? A ver. La tasa de interés es carísima, ¿no? Bueno, la tasa Yo iba a preguntar eso, ¿el peso dónde? ¿En Ahora plazo somos todos fijo o el especialistas en peso? LEVAC. La tasa de interés, por primera vez en muchísimos años, desde que esté este gobierno, le gana a la inflación. ¿Pero hay bicicleta financiera? No, no hay bicicleta financiera, Marcelo. Lo que hay es una transferencia de recursos desde las familias hacia las empresas. Hood Robin, ¿no? Lo que hay es una transferencia de recursos desde las familias hacia las empresas. Hood Robin. ¿Se entiende? Hace al revés, o sea, los pobres, las familias, nosotros hemos soportado una transferencia de riquezas en favor de los ricos, de las empresas, de los grandes empresarios y del sistema financiero. Me gustó el concepto. En vez de Robin Hood, de robarle a los ricos para dar a los pobres, Nicolás Dujovne aplicó un Hood Robin, robar a los pobres para darle a los ricos. Pero eso es lo que él decía y de lo dicho al hecho hay un largo trecho. Reza el viejo refrán, vamos a las placas. A ver, el paso de Dujovne. Querido Nicolás, en materia de números, vamos a la primera placa, chicos, por favor. Querido Nicolás, asumiste el 10 de enero de 2017 en reemplazo del Golden Boy, Alfonso Prat-Gay. Se divide el Ministerio de Hacienda y Finanzas en dos partes. Finanzas quedó a cargo de Luis Toto Caputo. Ya vamos a hablar algún día de Luis Toto Caputo. Asume con un dólar a 16 pesos con 33 centavos. Previo a su llegada, la deuda externa total era de 188.778 millones de dólares. Quédate con esos dos números, ¿sí? Acordate de esos dos números. Volvé conmigo, porque si decimos, querido Nicolás, esa fue tu placa de presentación para saber cómo asumías, fíjate en la segunda placa, ya con información del Ministerio de Hacienda de Dujovne en desarrollo. Llegaba mayo de 2018. ¿Qué hace Nicolás? Recurre al Fondo Monetario Internacional para frenar la corrida cambiaria, que llevó el dólar a 24 pesos. Pasamos de 16 a 24, nos asustamos todos. Pobres ilusos que fuimos. Obtiene un préstamo stand-by de 50.000 millones de dólares por parte del FMI, que termina configurándose como uno de los más importantes en la historia de dicha entidad. ¿Qué pasó en junio de 2018? Cierra con Christine Lagarde, en ese entonces presidenta del fondo, una ampliación del préstamo que se va a
7.100 millones de dólares más de lo que ya había pedido. Vení conmigo, eso es lo que pasaba en materia del año a año, por ahí los hitos más importantes. Después decía haber tenido un 2017 más o menos calmado, tranquilo, sin muchas vicisitudes, pero se empezó a descontrolar todo. Dame la placa número 3, porque tenemos que decir que, querido Nicolás, arrancaste en 16, te fuiste en 58, se fue dejando el dólar a 58 pesos con 12 centavos y llevó la deuda externa medida al primer trimestre de 2019 en 275.828 millones de dólares. Estos son los datos que van quedando. Mientras tanto, vos también en el graph tenías más información sobre lo que ha generado el paso de Nicolás Duchovne por el Ministerio de Hacienda. A mí me hubiese gustado extenderme mucho más en esto, pero lamentablemente la actualidad informativa ya nos pone de cara al hecho concreto de que se fue Duchovne en medio de una nueva corrida y un nuevo caos económico que nos va a afectar a todos. Ya tenés precios remarcados, entre el 15 y el 20% ha aumentado absolutamente todo. Hoy ha hablado Guido Sandleris, hoy ha hablado el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y no han dicho absolutamente nada. No han anunciado ninguna medida, no han anunciado absolutamente ningún punto de certeza para saber qué es lo que proponen para estos 4 meses que quedan de la gestión de Mauricio Macri. Y a pesar de eso, los mercados ya están respondiendo. El dólar, apenas finalizaron de hablar, ya había subido. En el segundo que terminaron de hablar, 1 peso. El riesgo país superaba los 1.900 pesos. Ya vamos a actualizar en el apretado los datos de cómo está el dólar, de cómo está el riesgo país. Pero, ¿por qué se llama querido Nicolás? El otro relato del día de hoy, porque a pesar de todos estos datos, a pesar de que aumentó la pobreza de forma desproporcionada, a pesar de que la desigualdad económica se ha disparado, a pesar de que la devaluación del peso ha sido histórica, a pesar de que la inflación también toca parámetros similares a los de la hiperinflación de Alfonsín, se animó mi querido Nicolás Duchovne a irse escribiendo una hermosa carta. Me dicen acá que falta una placa. Tengo una placa más, dame la placa, a ver. Y me quedó la 4ª placa, muchas gracias Ronnie querido, donde tenés esto que te estoy contando yo. Abuelo de pájaro, rapidito, elegí un dato. Inflación, escucho ahí al fondo. Inflación en 2017, 24,8. 2018, 47,6. Dicen que el 2019 va a estar arriba del 50%. Gestión Duchovne. Desocupación, junio de 2019, último dato con el que contamos, 10,1%. Pobreza récord del 32%, afectando a más de 14 millones de argentinos. Son los datos que deja la gestión del querido Nicolás. Tengo un video más que quiero que lo veas. Prestale atención, mira. A mí siempre me pasó esto de la teoría del derrame. Me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle, ven, sentate ahí. Y se van cayendo migas y puede comer. O espera que tire el resto de comida en el tacho de la basura, entonces comer. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, un hijoputez profunda. De que alguien tiene que derramar para... ¿Qué es eso? Insisto con los multimillonarios. Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera. Si no, no puede haber millonarios. Ni hablar. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar? Hood Robin, mejor explicado imposible también en el concepto de Hugo Arana en el programa justamente de lo que venía dejando la gestión de Nicolás Duchovne. Hoy nos queremos ir con esta carta, la carta de renuncia de Nicolás Duchovne. No se ve muy clarito porque es una impresión hecha de la carta justamente escrita por Nicolás Duchovne, pero arranca en tono coloquial. Querido Mauricio, por eso hemos denominado querido Nicolás este bloque. Querido Nicolás, nosotros también tenemos cosas para decirte. Primero, agradecerte por haber aceptado la gestión de hacerte cargo de la economía argentina ante un momento siempre difícil, como puede ser un cambio de gobierno, un cambio de política monetaria y financiera. Pero sin embargo, querido Nicolás, queremos pedirte que nunca más vuelvas a manejar los hilos de la economía argentina o que nunca más te animes siquiera a tener un cargo menor en alguna administración, porque está a las claras que tu gestión ha dejado, como hemos visto en las placas, un profundo daño del cual nos va a costar años y años recuperarnos. Al día de hoy vivimos en una economía sin precios, al día de hoy vivimos en una economía desfinanciada, al día de hoy vivimos en una economía que no cuenta con reservas netas reales para sostener el caos que vos, querido Nicolás, dejaste. Eso sí, como decía Hugo Arana, para que hayan pobres
tiene que haber ricos que son muy felices. Y Nicolás Dujovne se fue con un patrimonio y se fue con otro. ¿Qué quiero decir con esto? Llegó con un patrimonio de tantos millones de pesos, no vamos a contar delante de ustedes guita ajena, pero ese patrimonio experimentó un crecimiento gracias a las medidas que tomó Nicolás Dujovne, que ha tenido un crecimiento exponencial. Un tanto injusto me parece que es. Querido Nicolás, gracias por venir, no vuelvas más. Me voy con el señor Corcho Resmasur, que tiene mucho para alimentarnos el